Y si te digo que este podría ser tu próximo pastel que se venda solo, hoy te voy a enseñar a hacer el postre viral más perfecto para vender, el famoso pastel Choco Crunch, con capas que combinan varias texturas en cada bocado. Es que está suave, cremoso y crujiente al mismo tiempo. Quédate porque te voy a enseñar cómo hacerlo para convertirlo en tu próximo éxito de ventas. Pero primero suscríbete al canal, activa las notificaciones, que es la campanita que está ahí, porque de esa forma YouTube te va a recordar cada vez que publicamos un nuevo video. Ahora sí vamos a empezar con la receta. Vamos a arrancar haciendo un buttermilk casero. Necesitamos leche entera y vinagre. Yo estoy usando de manzana. También podría ser vinagre blanco de alcohol de caña o jugo de limón. Y mezclamos. Y vas a notar que empieza a cortarse un poquito, pero no te preocupes, esto está bien. Resérvala un momento. En otro recipiente vamos a poner los secos. También vas a necesitar un colador. Empieza con la harina. Esta es harina de trigo común, la de todo uso. Pasarla por el colador nos ayuda a separar los grumos que se hayan formado por la humedad y permite que le entre más aire a nuestra preparación. Te recomiendo que no te saltes este paso, especialmente cuando estás haciendo bizcocho, porque sí hace la diferencia. Esto te ayuda con la esponjosidad. Ahora pasa también la cocoa en polvo. Todos los secos los pasamos por el colador con el mismo objetivo, ya que muchas veces pues este tipo de ingredientes, la humedad hace que se formen pelotitas y si no las separamos terminan convirtiéndose en grumos en nuestro pastel y no queremos eso. Pon el polvo para hornear, pon las cucharaditas al ras, agregas el bicarbonato de sodio y la sal y mezclas todo muy bien para ayudar a que se integre mejor. Y este no es un ingrediente seco, pero lo vamos a poner aquí en este momento. Esta es azúcar común o azúcar estándar, la normal pues. La pones junto con los polvos mágicos y mezclas todo muy bien. Y lo reservamos un momento. Ahora vamos con los ingredientes líquidos. Aquí te vas a traer tus 4 huevos. Estos tienen que estar a temperatura ambiente. Cáscalos de uno por uno en un recipiente aparte, así te aseguras de que no se te vaya cascarón o cualquier otra impureza y de que veas que tus huevos están en buen estado. Ya que los tienes en el tazón, vas a traer también la leche, agua caliente y el aceite. Para este momento la leche ya tiene que tener este aspecto de leche cortada. Eso está bien, no te preocupes. Comienzas a batir los huevos en velocidad baja y poco a poco vas añadiendo el aceite. Enseguida pones también la leche y finalmente vas a agregar aquí el agua caliente. Y realmente esta mezcla no tienes que batirla demasiado. En cuanto veas que se integró, nuevamente te traes tus ingredientes secos y los vas agregando poco a poco en la velocidad más lenta de tu batidora. Y mientras terminan de integrarse, preparas tu molde. Yo voy a engrasarlo con este desmoldante en spray. Si no tienes en spray, usa el que tengas o ponle también mantequilla y harina, pero no olvides engrasar tu molde. Cuando tengas la mezcla lista, raspa las paredes del tazón con una espátula para terminar de integrar todo. Y me encanta siempre ver cómo empieza a reaccionar esta mezcla. Ay, por cierto, mi molde mide 20 por 20 centímetros. Pones la mezcla del pastel en tu molde y siempre deja un espacio de un 30% para que crezca dentro del horno. Llevas a tu horno precalentado a 180 grados centígrados y este es el tiempo que tarda en mi horno. Puedes verificar que ya está listo clavándole un cuchillo en el centro y este debe de salir seco. Yo lo dejo enfriar 5 minutos y después desmoldo con cuidado y dejo que se enfríe completamente sobre la rejilla. Me encanta lo suave que queda. Para la siguiente elaboración necesitamos solo 4 ingredientes. Empiezo llevando mi mantequilla a fundir. Cuando esté así, ponla en el tazón y enseguida agregas azúcar glass previamente cernida. Mezclas con el globo batidor y cuando ya se hayan integrado los ingredientes, añades también aquí las claras de huevo. Sigues
Sigues mezclando y finalmente pones la harina de todo uso. Si no la has cernido previamente, pues pásala por un colador en este momento. Mezclas todo muy bien con tu globo hasta que te quede una pastita o una masa como esta. Tiene que verse así. Ahora te vas a traer una charola con un tapete de cocción como este. El mío parece sucio, pero más bien es que está viejito, pero aún así funciona. Pones un poco de la mezcla sobre tu tapete o también papel siliconado y lo extiendes muy bien con una espátula. Tienes que dejar una capa súper delgadita y pareja. Te lo llevas a un horno precalentado previamente, aquí te dejo la temperatura y el tiempo y repites el procedimiento pues todas las veces que necesites. Yo lo hice más o menos unas 6 veces, pero eso depende del tamaño del que lo hagas, del tamaño de tu charola. La primera se me quemó porque se levantó el tapete y quedó doblado, pero recuperé la parte que no se quemó. Pero las siguientes ya las hice más delgaditas. Esta fue mi parte favorita, es romperla así en pedazos pequeñitos hasta que queden como hojuelas. Mira esta otra que hice mucho más delgada, el color quedó perfecto, parejo y también quedó más crujiente. Mira, este me quedó perfecto, aquí ya lo dejé enfriar y para que veas cómo un minuto puede hacer la diferencia, recuerda que esto sigue transmitiendo calor, entonces se termina de hornear, digamos, en esta parte de aquí. Y si no tienes el tapete, mira, también se puede hacer con papel de papel encerado y igual se puede despegar, queda perfecto. Está más irregular, pero está bien. Y pues lo más satisfactorio es hacer este crunchy. Tienes que romper todas las hojuelitas así que queden muy chiquitas. La verdad es que está deliciosa. Sabe como esas obleas doraditas. No sé, está buenísima. Tienes que probarla. Entre más delgadita, menos tiempo va a tardar en tu horno. Pero fíjate, o sea, te puedes guiar por el color. Definitivamente esa es la mejor forma en la que puedes saber si ya está lista. Y ahora la voy a reservar un momento. Vamos con nuestra siguiente elaboración. Vamos a hacer una ganache de chocolate. Yo estoy usando chocolate amargo, pero si quieres puedes hacer una combinación de chocolate amargo con semi amargo, chocolate con leche, como te guste. El punto es que tenemos que hacer una ganache. Y el chocolate que estoy usando en esta ocasión es este chocolate de Sicao. A mí la verdad me encanta, ya se los he recomendado muchas veces. Y es de las primeras marcas de chocolate así con las que yo empecé a trabajar. Me gusta mucho. Si no sabes dónde conseguirlo, te voy a dejar un proveedor que está buenísimo, que de hecho es el que te recomendé cuando hicimos el pastel de galletas Lotus. También las consigues por ahí. Se llama Regis y te dejo su página y su Instagram aquí abajo en la descripción. O sea, dale clic al video y ahí te va a aparecer. Te envían todo hasta tu casa, es mucho más cómodo, entonces tiene muchísimos productos aparte de chocolate y de galletas, entonces ahí te dejo su página para que la revises. Voy a empezar poniendo mi chocolate en un tazón. Y también voy a usar crema de leche y en esta ocasión sí tiene que estar bien caliente. Yo la voy a calentar en microondas, pero si no tienes micro, caliéntala en baño María. Esta ahora sí tiene que estar súper caliente, o sea, lo más caliente que la puedas dejar. Y es la crema para batir. En esta ocasión es la que no viene endulzada, la que son de origen animal. Yo estoy usando la marca Lincoln. Mezcla muy bien con una espátula o con un batidor de globo y el punto es que se integren bien estos dos ingredientes. El calor de la crema de leche, de la crema para batir, va a derretir el chocolate, pero si tú notas que tu chocolate no se ha derretido completamente, lo puedes poner un poquito en baño María o llevarlo unos segundos al microondas. El mío ya quedó listo.
Reservo mi ganache y me traigo mi bizcocho y también me voy a traer ya de una vez mis contenedores. Yo la verdad no me decidía por ningunos, o sea, estos me gustan porque son transparentes y creo que se vea por aquí las capas de bizcocho, la ganache, y estos también me encantan, o sea, son de mis favoritos y pienso que se ven muy atractivos para los clientes. Entonces, como no me decidía, voy a usar los dos y también para que tú veas las dos presentaciones. Ya sabes que te dejo los links de donde puedes conseguir estos aquí abajo en la descripción, pues para que lo veas. Y también me voy a traer un almíbar. Este es un almíbar que hice así muy simple, de leche con cocoa y agua. Te dejo la receta en la descripción y también el contenedor. Si quieres comprarlo, pues ahí también te dejo. Es que aquí te digo todo. Y mira, lo que voy a hacer es empezar a recortar mi bizcocho y adaptarlo al tamaño de mi contenedor. Ya tengo aquí mis dos capas de bizcocho, ya las emparejé, quedaron muy derechitas y ahora lo que voy a hacer es ir adaptando, o sea, el tamaño del bizcocho al contenedor que yo voy a usar. Pero antes quiero que veas esta, amiga, es que de verdad este bizcocho te lo recomiendo muchísimo, lo uso en muchas recetas, es el de chocolate favorito de aquí de Nivel Delicia. Es que mira qué húmeda queda y qué suavecita. Ya estoy aquí midiendo para hacer el corte con el tamaño de abajo, es con el que me guío. De verdad este bizcocho está buenísimo, lo he usado en un montón de recetas. De hecho también este lo puedes hacer en tipo chunk cakes, o sea, ya le pones diferentes toppings encima, que es con el que usamos estos moldecitos. Si no has visto ese video, te lo pongo aquí en la tarjeta y también te lo dejo abajo en la descripción para que vayas a verlo. El pastel de chocolate con fresa está buenísimo. Ese fue el que hice para el cumpleaños de mi bebé. El pastel Matilda, el Snickers, todas esas recetas te las pongo también aquí abajo en la descripción. Ya los tengo todos cortados y ahora los voy a ir poniendo en los contenedores. Y si te queda algún huequito así como este, lo que yo hago es ponerle otro trocito y así ya queda de la medida. Estos ya los tengo listos y ahora voy a ir haciendo el corte también para los chunky. Ya tengo aquí todos mis pastelitos dentro de su contenedor y lo siguiente pues es poner el almíbar. Este ya sabes que es opcional, yo a veces lo pongo, a veces no. Este no tiene azúcar y es importante destacar esto porque va a llevar otras elaboraciones encima, pero aquí ya sabes que va de gustos. Ya terminé de mojarlos todos, pero mira, aquí se aprovecha todo. La ventaja de usar este tipo de contenedores que no es transparente es que puedes ponerle, o sea, los trocitos, todas las orillitas y es un producto igual de delicioso que el resto, solamente pues que está en pedacitos. Ahora sí, ya todos están bien mojaditos y vamos a agregar nuestra ganache deliciosa. En esta ocasión, a diferencia de otras veces, la ocupamos que esté así todavía fluida, o sea, no necesitamos enfriarla, la vamos a enfriar ya dentro del contenedor de cada pastelito. Y una vez que ya les pusiste la ganache a todos, te los vas a llevar a refrigerar. Mientras se endurece un poquito la ganache, mientras se refrigera, ahora sí vamos a traernos nuestra galletita aquí crunchy y también nos vamos a traer nuevamente, esto es extra del ganache que hicimos hace un momento, chocolate y crema para batir. Voy a llevar esto a fundir. Listo, ya tengo el chocolate fundido y la crema también ya está calientita, le voy a empezar a poner aquí un poquito.
Esto ya quedó perfecto y lo vamos a empezar a mezclar con la galletita. Y ya que tienes esta parte bien integrada, ahora sí te vas a traer todos tus pastelitos y vamos a empezar a ponerla. Y aquí tienes que irlo emparejando, o sea, sí tienes que esparcirlo, pero hazlo con cariño, o sea, suavecito para que quede parejito, pero que no hundamos mucho mucho la ganache. Ya los tengo aquí listos, ya sí, ya me encanta esta presentación, así ya es un postre para vender en forma, o sea, ya se ve bonito, pero yo siempre te sugiero que le pongas algo extra para que sea más atractivo. Generalmente yo te digo que les pongas etiquetas, hay unas que ya venden genéricas que dicen gracias, gracias por tu compra, qué buen gusto tienes, cosas así. Te dejo los links de las que yo tengo aquí en la descripción, pero si tú puedes personalizarlas, o sea, imagínate mandar a hacer tus propias etiquetas ya con tu logo, con tu nombre, o sea, que el cliente te vaya ubicando, que vaya ubicando tu nombre, entonces estaría perfecto. Voy a ir poniéndole yo estas. Este Choco Crunch no es solo un pastel de chocolate delicioso, es una experiencia completa, suave, cremoso, con ese toque crujiente que hace que de verdad cada mordida se sienta irresistible. Y cuéntame cuando este pastel se convierta en tu nuevo éxito. Y mira cómo una etiqueta cambia por completo, o sea, tu postre se ve así mucho más bonito. Una etiqueta no te va a elevar tanto el precio, así que te sugiero que la pongas, lo hace más atractivo para vender. Y si tú estás haciendo ya postres para vender, o sea, que ya te dedicas a esto, pues también ahí te convendría mandar a hacer ya tu branding con tu marca. Entonces, eso ya te subiría un poquito el precio, pero te conviene muchísimo, o sea, los clientes te van a ir ubicando. Este postre se hizo súper viral el año pasado en TikTok y yo la verdad no alcancé a hacerlo en diciembre porque te puse recetas navideñas, luego San Valentín, pero ahorita de verdad es un postre que puedes vender durante todo el año. Se llama Choco Crunch o así lo conozco yo, pero escríbeme en los comentarios cómo lo conoces tú. Y lo bueno de este postre es que tiene diferentes texturas, o sea, para los amantes del chocolate está ideal. Tiene la capa crujiente de encima, tiene la ganache deliciosa y el bizcocho de chocolate que lo humedecimos, de verdad queda súper suavecito. Yo te recomiendo muchísimo que lo hagas para vender. Si tú lo quieres hacer para tu familia o para regalar, también lo puedes hacer en un contenedor, en un refractario grande y llevarlo así a alguna cena o a tu reunión. Entonces vamos a ver cómo luce por dentro. Y ahora sí ya tienes la receta del pastel viral que literalmente se vende solo. Si lo haces para vender, prepárate para repetir producción. Y si lo haces en casa, prepárate para que te pidan otro. De verdad está buenísimo. Así que guarda la receta, compártela con quien necesita subir sus ventas y cuéntame cuando este pastel se convierta en tu nuevo éxito. Yo lo hice con la galletita porque también quería aprender a hacerla y enseñártelo, pero se me ocurre que para economizar puedes usar también cereal de este de hojuelas de maíz, debe de quedar buenísimo y mucho más barato. Está delicioso, de verdad, la combinación de las texturas, el chocolate, tú piensas que va a estar empalagoso, pero te juro que no. Bueno, yo usé chocolate semi-amargo y no está para nada empalagoso, está perfecto. Te recomiendo muchísimo que lo hagas porque ahorita está súper de moda. Y no solamente, o sea, no siempre es como que, ay, solo porque está de moda. Se quedan los postres buenos, o sea, los que realmente funcionan son los que se quedan. Pero yo siempre te recomiendo que pongas algo atractivo, algo novedoso para tus clientes, para los que buscan lo nuevo o para los que nada más son muy curiosos.
Sí tiene el crunchy, o sea, sí está muy crunchy, está buenísimo. O sea, es algo que yo la verdad nunca había hecho, nunca había probado esta combinación así. Me gustó mucho, o sea, no es como cuando metes galleta en medio de los pasteles que termina humedeciéndose un poquito. O sea, de verdad, esta parte de arriba sí está buenísima. Así que sí te recomiendo muchísimo que lo hagas. Si lo haces, envíame tu foto por mis redes sociales. Ya sabes que me encanta recibir sus fotos, me encanta compartirlas por aquí con ustedes en la comunidad. Me gusta mucho que las vean, me gusta mucho que me platiquen, porque siempre muchas personas me dicen que fue un éxito, depende del postre que hayan hecho o que lo llevaron a su reunión con sus amigos. Es decir, este postre está buenísimo para que lo hagas para tus amigos o familiares, pero de verdad es un postre perfecto, es el pastel de chocolate perfecto para vender. La foto me la puedes mandar a través de mis redes sociales, que te pongo siempre por aquí. Yo la verdad es que no lo publiqué cuando recién estaba todo este boom, porque ya te dije que se hizo viral el año pasado, como a finales del año, pero me encanta haberte traído esta receta porque siento yo que todavía no todo el mundo lo conoce. O sea, no está en todos los negocios de pasteles para vender o en todos los negocios de postres para vender. Es más, escríbeme en los comentarios si tú ya lo conocías, si ya lo has probado, si ya has hecho esta receta. Déjame aquí en los comentarios o si es la primera vez que lo ves. Y todas estas personas que te están apareciendo aquí son los miembros de aquí de la comunidad Nivel Delicia. Gracias a todos los que se han hecho miembros este mes, gracias a todos los que nos han apoyado durante mucho tiempo. Si quieres hacerte miembro, es en el botón de abajo que dice unirme. Si por ahorita no puedes apoyarnos de esa forma, nos apoyas mucho cada vez que le das like, cuando comentas los videos, cuando compartes nuestros videos, también es una forma de apoyarnos y te lo agradecemos muchísimo. Y si tú quieres ver más recetas de postres para vender, no te pierdas estas recetas de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.